todo era completamente normal. Nunca había tenido un episodio de esquizofrenia o de psicosis o nada por el estilo, ¿no? En un momento, ella empieza a escuchar voces en su cabeza. Esas voces simplemente decían, mátalos, mátalos, mátalos. Cuando ya estaba ahí, le dice, ¿quieres escaparte de todo esto? ¿Quieres salir de este lugar? Y dice, sí, pues yo me quiero salir, yo quiero seguir disfrutando. Bueno, vas a seguir disfrutando, pero me tienes que entregar un dedo. El que tú quieras, ya sea de los pies o de las manos. Él se quedó simplemente viendo a esta cosa y llegó a interactuar en algún momento de la noche con ella. Esta cosa le dijo, algún día tienes que salir de ahí y yo te voy a estar esperando. Cuando sus papás estaban por ahí trabajando en el campo o algo por el estilo, ella se quedó en su casa, tomó un artefacto con filo de ahí de la cocina y se lo empezó a incrustar pues prácticamente donde estaba el bebé. Hay muchos lugares y locales y edificios de aquí del centro de la ciudad que tienen cuerpos y huesos de mujeres y de bebés. Saludos y bienvenidos amantes de lo desconocido a un nuevo capítulo de Más allá del miedo con Jesús de Nazaret Martínez. En esta ocasión, queridos seguidores, estamos en un lugar bastante especial con un muy buen colega, Iván de Contacto Siniestro. ¿Cómo estás, amigo? Hey, ¿qué tal? Muchas gracias, Nazaret, por la invitación. Aquí andamos muy bien, listos para contar algunas historias siniestras por ahí que, pues, eso es por lo que todos estamos aquí, ¿verdad? Claro, muchísimas gracias por prestarnos tu estudio, que está excelente. A mí me encantó. En cuanto llegué dije, no manches, está precioso. Así que muchas gracias por el espacio. Y antes de comenzar, Iván, nosotros afirmamos en este canal que el mundo sobrenatural es más real que el mundo natural. ¿Tú qué crees sobre eso? Definitivamente vivimos rodeados de cosas que no podemos ver y que tal vez las personas han ido tratando de comprenderlo. Pero yo creo que es algo que no vamos a comprender por lo pronto, o sea, no por el momento, ¿no? No en esta época, yo creo. Y pues es como si te dijera que es como si le mostraras a alguien de hace 100 años un teléfono celular, un smartphone. Claro. Te va a decir que eso es brujería o es algo paranormal o es precisamente algún artefacto de otro mundo, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que siempre vivimos entre las energías, siempre estamos rodeados de cosas que no podemos ver, pero sin embargo ahí están. Y pues que una persona ignore que están ahí no quiere decir que no lo estén. Entonces es algo relativo porque como te decía, cada quien crea su realidad, pero la realidad de todos es que vivimos entre energías, ¿no? Así es, así es. Y bueno, en esta ocasión le pedí a Iván que contáramos algunas historias muy interesantes sobre hospitales psiquiátricos. Pero antes de eso, Iván, muy seguramente muchas personas de la comunidad no te conocen o no saben quién eres. ¿Tú qué es lo que haces, amigo? Bueno, pues como aquí mi amigo Nazaret, yo también soy creador de contenido. Creamos pues podcast también de esta temática paranormal, brujería, rituales y todo esto. Más que nada, mostrarle al mundo que, y precisamente como preguntabas ahorita, ¿crees que vivimos o crees que existe esto? Precisamente por eso, porque es como una manera de mostrarle a las personas que hay otras personas, que hay gente que se dedican a esto y que algunos pueden llegar hasta manipular estas energías. Y pues es algo de lo que tratamos de reflejar, ¿no? Ahí en el proyecto que es Contacto Siniestro. Ok, Contacto Siniestro en todas las plataformas lo tienes disponible. En todas las redes sociales, Contacto Siniestro Podcast, en Instagram como Iván Contacto Siniestro, ¿no?
Excelente, pues por ahí les dejamos en la descripción pues cada una de sus redes y ahora sí comenzamos con lo bueno, le damos la entrada al buen invitado. ¿Qué es lo que nos traes, Iván? Fíjate, como mencionas, traemos historias de hospitales psiquiátricos y es interesante abordarlo por el tema mental, porque en muchas ocasiones las personas se confunden y dicen, pues que yo tengo un problema mental porque estoy viendo sombras en mi casa, o estoy escuchando voces, o estoy teniendo episodios de alguien me está siguiendo. O sea, conocemos el delirio de persecución, la paranoia, el delirio, ¿cómo se llama? La esquizofrenia, perdón. Y todo eso ha ido evolucionando y se ha ido comprobando, ¿no? Pero hay ocasiones en las que son cosas tan específicas lo que las voces le dicen a las personas que tú ya te quedas pensando más allá. En realidad, es una voz simplemente de que construyó la persona en su cabeza, o es algo que está influenciando a esta persona para cometer pues varios atrocidades, porque hay niveles que llegan hasta este punto, ¿no? O sea, que cometen cosas Delitos. inimaginables, Ajá. claro, ¿no? Inimaginables me refiero a cosas que le harías hasta a tu propia familia. Claro. Y me gustaría contarte esta primera historia de precisamente una persona, una mujer de nacionalidad peruana llamada Consuelo Berrocal. No sé si has escuchado algo sobre esta persona. Ella hace años era una ama de casa, era una persona normal. Ella tenía 2 hijos. Todo era completamente normal. Nunca había tenido un episodio de esquizofrenia o de psicosis o nada por el estilo, ¿no? En un momento, ella empieza a escuchar voces en su cabeza. Esas voces simplemente decían: mátalos, mátalos, mátalos. Ella se sacaba de onda porque no comprendía qué es lo que estaba pasando. Esto se fue intensificando hasta el grado en el que esa voz le dijo específicamente: mata a tus hijos. Ella, totalmente ya influenciada por esta voz en un momento, de esto pasó mucho tiempo, pasaron años que ella tenía estos episodios con las voces, ¿no? Pero llegó un punto en el que no resistió más e hizo lo que las voces le decían. Entonces tomó a sus 2 hijos, uno de 1 año y medio y otro de meses de nacido, y simplemente les quitó la vida. Pero no terminó ahí. Esta persona, ya totalmente fuera de sus cabales, decidió guisar a sus hijos. Los cortó en partes y los frió y se los comió. Esta persona le diagnosticaron esta enfermedad que es la esquizofrenia. Pero, pues, ¿tú qué dices? O sea, en realidad fue la enfermedad, fue este estado mental que hizo que ella devorara a sus hijos, a sus propios hijos. ¿O realmente fue algo más diabólico, demoníaco, que estuvo influyendo en las decisiones de esta persona? Porque, pues, como lo sabemos, estos entes no son capaces tal vez de hacerte daño a ti directamente, pero ellos pueden llegar al punto de influenciarte tanto con este tipo de cosas, con voces, con sombras, hacerte que tengas tanto miedo que enloquezcas y llegar a este punto. Claro, sí, fíjate, hablándolo del tema energético y de estas voces, hace poco tiempo tuve una entrevista con una persona que es medium y me dio una declaración bien interesante.
porque ella se dedica a la cuestión de sanación, pero de personas que ya trascendieron o que ya fallecieron. Ok. Bueno, que ya fallecieron y que no han podido trascender. Oh. Esa es la palabra correcta. Ella dice que muchas de estas personas no pueden trascender porque tienen energías y que los anclan o tienen brujería, en pocas palabras. Claro. Me habló en general sobre eso. Pero de las cosas que también me llamó muchísimo la atención que mencionaba era que pues todos tenemos nuestros guardianes, podríamos decir nuestro ángel de la guarda o algo por el estilo. Y que hay ocasiones que nosotros, por nuestros comportamientos, alejamos a nuestros guardianes. Es como si trajeras algo impregnado a ti, pero de repente tú dices, ¿sabes qué? No te quiero. Tu comportamiento los aleja, tu forma de ser los aleja. Y ahí es cuando llega la oportunidad para estas entidades que llegan y te empiezan a influenciar, te empiezan a decir, y yo lo mencionaba, es como si fueran tu conciencia, me dice, son parte de tu conciencia. Entonces, con eso yo me quedo con que muchas de estas entidades pueden llegar a esas capacidades de a lo mejor no escucharlas tú y otros más, pero que en tu cabeza los puedes llegar a escuchar como pensamientos intrusivos y te pueden influenciar a hacer cosas bastante macabras. Por ahí te voy a contar una historia que es precisamente de un hospital que se encuentra ahí en la Ciudad de México. Era el Hospital Fray Bernardino, no me acuerdo el resto del nombre, perdón, pero creo que de ese hospital sacaron un documental bien interesante. De hecho, por ahí lo pueden buscar las personas, donde hacen una entrevista a diversidad de enfermos mentales. Y aparece precisamente el caso, ahorita que mencionabas ese, de una señora que cuando era adolescente tuvo a su bebé y ella decía que una voz le mandó informar que tenía que acabar con ese pequeñito para acabar con el anticristo o algo por el estilo. Entonces, que lo hizo trizas. Eso es real, está en un documental y la persona cuando lo está documentando se queda así helado. Y lo decía con una tranquilidad de, yo le hice esto a mi bebé. Sí, es que lo tenía que hacer. Así, fría. Y así son esas enfermedades. Claro. Y bueno, juntándolo con esta historia que precisamente tiene que ver con ese hospital psiquiátrico, también venía a la pregunta de la persona que envió la historia. ¿Tú crees que la esquizofrenia sea un aviso de que tienes entidades detrás de ti o que cosas se están manifestando a través de ti? Esa era la pregunta abierta y me comparte la experiencia. Dice, ¿sabes qué? Yo desde que era pequeño, pues a mí me habían diagnosticado situaciones con epilepsia, esquizofrenia, etcétera, pero que siempre fue medicado. Entonces que por cosas del destino, en algún momento dejó sus medicamentos y empezó a ver las manifestaciones que tienen estas personas como síntomas médicos. Entonces dice, es verdaderamente horrible. Es como si vieras fantasmas en todas partes, demonios en todas partes. Pero lo más increíble para mí es que yo veía cómo se me manifestaban poco a poco y a veces se quedaban en las esquinas de mi casa, de las habitaciones, y veía las caras de demonio, de diablos que te sonreían y te decían cosas que yo no entendía. Entonces, que cuando empieza a tener esta clase de manifestaciones, no recuerdo si lo que había sucedido en su casa es que tenía una pelea su mamá con su papá y perdieron un poco la atención en él en ese momento. Cuando les empieza a decir y a llorar, saben que ayúdenme, es que estoy viendo demonios, me está pasando esto, aparte de los ataques epilépticos, pues ahí los papás empezaron a enfocar mucho más en él. Entonces duró algunos años bajo tratamiento sin ninguna manifestación. Pero cuando llega a la etapa de la secundaria preparatoria, dice que como era muy retraído, que a causa de los medicamentos, pues como que le daban un bajón así muy importante, siempre tranquilo, siempre como un poco cansado,
pues era muy retraído, muy, no era extrovertido. Entonces, cuando ven a un chico así en las escuelas, pues suelen ser bastante crueles con ellos. Claro. Y en este caso, él era el buleado. Entonces, a cada rato le quitaban su lunch, le hacían cosas, le quitaban el dinero. Y en cierto momento, él cargaba con sus pastillas que tenía que consumir, obviamente para su enfermedad, y se las quitaron, se las desaparecieron. Y sus papás se la daban para consumo, por ejemplo, de 15 días. Uh-huh. Y no las consumió, no les quiso decir a sus papás para que no supieran que era buleado. Entonces, a partir del tercer día, comienza a tener una serie de cambios importantes. Dice, ¿sabes qué? Mi ánimo levantó, me sentía más activo, incluso comencé a hacer más deporte. Pero también empecé a tener las manifestaciones de estos seres que se veían mucho más claros y definidos, que eran como diablos o demonios y fantasmas. Me decía, veía cabezas flotando, etcétera. Y a mí me daba mucho miedo y me decía, ¿sabes qué era lo que me daba mucho más miedo? Que me hablaban. Y había uno en específico que siempre lo traía en mi espalda del lado izquierdo. Y me decía qué hacer y cómo hacerlo. Como por ejemplo, si iba en la calle y una persona lo iba a empujar o algo por el estilo, le decía, hazte a un lado, o hazte para acá, o haz esto. Y que lo hacía, y la persona que le iba a hacer la maldad era quien le sucedía pues La desgracia. La desgracia, exactamente. Y dice que en una de esas ocasiones donde lo estaban buleando, que eran entre muchos muchachos, solía tener cierto pensamiento también muy religioso, donde no le deseaba absolutamente ningún mal a nadie, porque él decía que era pecado. Entonces, supuesto diablo que traía atrás de él, cuando lo estaban golpeando, le estaban haciendo un montón de cosas, le decía en el oído, justo en la oreja, díselo, pídelo. Y decía, no se lo voy a pedir. Y los muchachos, oye, loco, ¿con quién sabe con quién está hablando? Y ya hubo un momento en el que pues, ya estaba todo golpeado y que ya no aguantaba, y dice, pues que se muera, o sea, algo así dijo, que se muera, que le pase esto, que le pase el otro. Y no le dejaron de suceder estas cosas. Entonces, cuando se va a su casa y llega así todo golpeado y todas esas cosas, le empiezan a decir sus papás, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? No, pues es que por ahí tuve una pelea, pero no pasa nada, y saben que se me perdió el medicamento. Entonces, al día siguiente, cuando regresa a su escuela, totalmente lastimado por lo que sucedió la noche anterior, todos se le quedan viendo así como güey, ¿qué hizo? Y él decía, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué me miran así? Entonces, cuando llega la maestra o la profesora, que pues también llega bastante tocada, así como que muy... En shock. Sí, como choqueada, esa es la palabra. Le dice, es que ayer sucedió algo con el compañerito con el que tuviste una pelea. Que por ahí un loco había ido o que lo vio por ahí en un parque, en algún lugar, se lo llevó y lo destrozó. O sea que fue un shock para ellos. ¿Qué fue lo que llamó la atención? Que él fue el único que dio una referencia de que a esta persona pues le iba a suceder algo malo. Entonces, a partir de que pasó eso, obviamente investigan. Tiene que ser una investigación importante, porque pues si nos ponemos a pensarlo fríamente, pensaríamos en los familiares adultos que hicieron algo. Pero no se dieron cuenta de que ellos no tuvieron nada que ver, y que la persona que realizó aquello fue una persona que estaba totalmente perdida en sustancias y no tenía nada que ver. Pero a partir de ese momento fue un despertar para este muchacho, y no quiso volver a hacer estas cosas. O sea, de volver a decir cosas que tuvieran que ver con estas voces que se lo influenciaban. Y en un momento, cuando consumen los medicamentos, dice que tiene una clase de sueños, donde este supuesto demonio ya no lo tenía en la espalda, se le pone de frente y le dice, si tú ya no vuelves a tomar esas medicinas, a mí me vas a tener a un lado de ti para darte todo lo que quieras, pero no me digas que no a nada.
y yo te lo voy a dar. Entonces este muchacho tenía mucho miedo a todas estas situaciones. Él hasta el día de hoy dice que va a ciertas consultas a este hospital y que en cierto momento sus papás lo tuvieron que, podremos decir, meter o recluir en este espacio porque ya no aguantaba todas estas manifestaciones. Era como si él, cuando escuchaba estas voces, sucedieran las cosas porque él las deseaba. Pero decía, es que no es que yo las deseara. Este ser que estaba atrás de mí me decía qué era lo que iba a suceder, yo informaba qué era lo que iba a pasar y pues yo sentía que el que lo estaba realizando pues era yo. Entonces cuando se dan cuenta sus papás de lo que estaba sucediendo decían, no, es que sí está muy enfermo y lo tienen que encerrar. Pero nada más fue por un tiempo y dice que hasta la actualidad sigue siendo una persona medicada y esta supuesta aparición que tiene de su lado izquierdo en ocasiones se le manifiesta, pero ya no de la misma forma. Si no toma el medicamento es cuando se le manifiesta. Cuando aparece, claro. No, pues es que eso es una prueba más de que está habiendo una influencia ahí de algo más allá. Y yo creo que ese es el comienzo, yo creo, de lo que hemos visto en muchos casos de personas que llegan a hacer cosas inimaginables, ¿no? Uh-huh. Impensables, de que se convierten tal vez en seriales, uh-huh, o que simplemente hacen cosas que no son humanas, pues. Uh-huh. Y definitivamente yo creo que sí, debe ser una enfermedad mental, pero yo creo que la enfermedad mental es la que hace vulnerables a estas personas. Sí, claro. Claro, y fíjate que por ahí hablaban, bueno, eso tómenlo con mucho cuidado, porque no dejan de ser historias. Pero por ahí decía una persona que tuve como invitado que lo que son las enfermedades mentales o enfermedades similares a lo que son la esquizofrenia, que obviamente las manifestaciones son entidades, fantasmas, figuras espectrales, etcétera, porque pues, hay pinturas de personas que tienen estas enfermedades que son escalofriantes, sí, que dicen, esto es lo que yo veo. Exacto. Entonces es muy macabro. Sí. Y algunas personas me han dicho, ¿sabes qué? Es que estas personas tienen ciertas facultades de evidencia. Uh-huh. Pueden ver cosas que personas normales no podrían ver. Claro. Pero sabes que es como si ese llamado tercer ojo o el último sentido, por ahí escuché una persona que decía que el último sentido estaba totalmente abierto. O sea, su canal está totalmente abierto, pero está en descontrol. Entonces lo que necesitan es darle una estabilidad como para no ver tanto, en tanta amplitud. Y pues que ven cosas de otros planos, pero en descontrol. Entonces eso es lo que mencionaban. Uh-huh. Sin embargo, yo les recomiendo a las personas que tengan esta clase de manifestaciones, siempre hay que ir al médico. Sí, siempre hay que buscar primero lo médico y pues también buscar alternativa, pues, ¿no? Así es. No quedarse con una sola opción de lo que puede llegar a ser, porque así como dices, como puede ser algo médico también, puede llegar a ser alguna otra cosa que esté ocurriendo y puede ser algo que tal vez ni siquiera conocemos aún, uh-huh, ¿no? Cierto. Más allá de lo paranormal y todo esto, ¿no? Sí, y de hecho, pues, como han visto en muchos casos de situaciones médicas psiquiátricas, llegan a ser cosas horribles. O sea, no tiene nada que ver con paranormal y a veces hacen cosas horribles. Sí, definitivamente. Y fíjate, tocando este tema de que algo hace a las personas llegar a este grado de locura o de pues un estado mental diferente al de nosotros. Yo conocí una persona que, bueno, tuve un invitado que me contó este relato de una persona que él conoció fue una persona muy cercana a él. Dice que él tenía un amigo que vivía en un departamento, en una torre de departamentos, ¿no? Entonces, un día llegó uno de sus amigos de la nada, sí,
y muy extraño. O sea, no era el semblante de su amigo realmente, pero llegó, tocó la puerta. Esta persona abrió y le dijo, toma, y le entregó un muñequito. Toma, estaba enterrado en el jardín de ahí abajo. Se lo dio. Ah, ok, y se fue. O sea, es todo lo que conversaron eso. A la siguiente vez que lo vio, le dijo, oye, ¿te acuerdas que viniste la otra vez y me trajiste el muñequito mira, y se lo mostró? Y esta persona no recordaba que había ido a entregarle este muñeco. Y fue ahí como que llegamos a pensar que era como una clase de manipulación de parte de otra persona para ir a entregarle esta como... Yo podría decir que es como una brujería, ¿no? Uh-huh. Pero, o sea, lo curioso es que él no recuerda haberlo hecho. No sé si viste por ahí la película de La Hora de la Desaparición. Aunque algo casi similar, sí, casi exactamente con lo que hacen con los papás. Hay un pequeño spoiler, ¿no? Uh-huh. Bueno, total, esto pasó. Ya pasó tiempo y olvidaron pues el suceso, ¿no? Tiempo después, esta misma persona que llevó el muñeco se encontraba de fiesta. Venía de vuelta a casa después de una fiesta, ya era más de medianoche y se bajó del taxi, venía en un taxi, se bajó del taxi, venía alcoholizado, y ese es otro detalle también que tal vez influye en que estos entes o estos demonios puedan llegar a abordarnos de alguna manera, ¿no? Viéndonos vulnerables. Esta persona se bajó del taxi y se bajó cerca de su casa para no entrar a la colonia, ¿no? Entonces, caminando por las calles, iba caminando, y en la casa de uno de sus amigos, que era un vecino cercano, vio en el balcón a una mujer que estaba como si estuviera viendo por la ventana, así, viendo por el ventanal que tenía. Estaba asomándose como de afuera hacia adentro. Y él pensó que era la mamá de su amigo. Entonces se quedó viendo, se detuvo, y cuando estaba dispuesto a ayudar a la mamá de su amigo, porque creyó que se había quedado afuera en el balcón, se detuvo, y antes de decir una palabra, este ser volteó a verlo, pero de una manera muy macabra. Cuando lo vio, simplemente se abalanzó hacia él, bajó del balcón, pero por las paredes. Y esto lo cuenta tal cual. Bajó por las paredes y empezó a perseguirlo. Por la calle. Imagínate, esta persona en un estado inconveniente de bebida, corriendo y siendo perseguido por un ser desconocido que él creía que era la madre de su amigo. Pero realmente, ¿qué era? Estaba corriendo en 4 patas tras de él. Él llegó a una iglesia cercana, la iglesia del barrio ahí. Se acordó y corrió hacia allá. Llegó, empezó a tocar la puerta pero muy fuerte. Pues era algo... No iba a tener ningún resultado porque nadie se queda en esa iglesia pues tan tarde, ¿no? Pero cuando él estaba tocando la puerta se da cuenta que lo alcanza este ser. Al momento que voltea y lo tiene aquí así, a unos centímetros de su cara, se da cuenta que no puede entrar a la iglesia. O sea, él estaba parado en un espacio que no es ni siquiera un recibidor, es simplemente un espacio para, o sea, como de decoración de la puerta, pues. Ok, sí. Un escalón, haz de cuenta. Él estaba pegado a la pared y se dio cuenta que esta cosa no podía. Como si hubiese cruzar. Una barrera. Exactamente. Él se quedó simplemente viendo a esta cosa
y llegó a interactuar en algún momento de la noche con ella. Esta cosa le dijo: algún día tienes que salir de ahí y yo te voy a estar esperando. En ese momento él pierde el conocimiento del susto. En la mañana llegan personas de la iglesia y lo encuentran ahí pues desmayado todavía. Cuando tratan de moverlo o de ayudarlo a salir de ahí, ellos creen que es una persona en estado de indigencia, que ahí durmió, ahí pasó la noche. Pero cuando lo mueven se dan cuenta de que era un joven. Era un joven que, pues sí, se notaba el olor a alcohol desde lejos y pues no tenía un aspecto malo, vaya, o sea, no tenía un aspecto de indigencia. Entonces le preguntaron: ¿por qué te quedaste aquí? O sea, pero cuando quisieron hacer eso, pues, quisieron moverlo, él se despierta muy repentinamente gritando y pues gritando de esta manera que no, quítate, no me toques. O sea, él pensando que estaba en ese momento todavía. Esta persona terminó en un hospital psiquiátrico. El susto de este ser, que pudiéramos considerarlo una bruja, un nahual, cualquier cosa pudo haber sido, porque por el aspecto de que corrió en 4 patas, pudiera ser. Pero esta persona hasta el día de hoy está internado en uno de estos lugares y aún teniendo estos episodios de paranoia, de delirio de persecución. Y cuentan por ahí también que esta misma persona, como en este tipo de casos, se suele aislar a las personas para ver su comportamiento y todo esto. Dicen que él sigue teniendo como estas visitas, sigue siendo atormentado por esto que algún día lo visitó. Tal vez él ya tenía algo detrás de él desde aquel momento, desde el momento en el que pasó lo del muñeco, fue manipulado. Esto tenía que pasar, tenía que ver a este ser y quedar pues en este estado. Hasta la fecha, como te digo, él sigue ahí, sigue viendo cosas inusuales y no saben. Bueno, hay una historia todavía después de esto, ¿no? Que la persona a la que le entregó el muñeco empezó a ser atormentada también y todo esto. El muñeco fueron a enterrarlo a la playa y más detalles, ¿no? Pero lo interesante es que el susto, el miedo, hizo que esta persona perdiera su cordura. Es lo interesante, o sea, de ser una persona totalmente normal y bien de su mente, sana, llegará hasta ese punto. O sea, estos seres, como te decía ahorita al principio, quieren hacerte enloquecer para así tener influencia sobre ti. Puede ser posible. Puede ser posible. Fíjate, hay un aspecto bien interesante. Yo creo que se junta también con esta siguiente historia. La cuestión del consumo de ciertas sustancias e incluso el alcohol. Por ahí una persona con la que hablábamos precisamente de la cuestión de las medicinas ancestrales. ¿Cómo no? Que se dice que pues, cuando consumes ciertas medicinas ancestrales, que la ayahuasca, etcétera, llegas a un punto de relajación y de conexión con pues, lo sobrenatural o algo por el estilo, y más palabras, más detalles. Ajá. Que llegas a observar cosas que en el plano que nosotros estamos no lograríamos ver. Entonces prácticamente estás obligando a tu cerebro a que se acomode a cierta frecuencia y puedas observar todo aquello. Claro. Cuando me explicaba eso, yo me ponía a pensar un poco
y hablábamos sobre que muchas de las personas que consumen alcohol o incluso algunas sustancias es como si potencializaran ese tipo de efecto. Claro. O sea, es como si lo soltaran pero sin control. Y por eso muchas de estas personas llegan a tener cierta clase de delirios y contactos con cosas desconocidas o cosas impresionantes. Para ponerte un ejemplo, cuando estuve en la zona de aquí de Culiacán, que les mando un saludo, por ahí tuve una entrevistada que decía que un familiar cercano, que fíjate, bien interesante, era alcohólico. Él era alcohólico e incluso que consumía algunas otras sustancias. Que cuando andaba en su locura, en su delirio, lo veías caminando por las carreteras. Ya ves, aquí en su zona pues es una zona bastante caliente, que dirías, estar caminando en una carretera por horas, imagínate. Entonces, caminando y caminando y caminando, así como aquí hay algunos cerros que se ven solamente con piedra y todo eso, se subía a los cerros y los escalaba y se perdía ahí en el cerro semanas. Regresaba al pueblo y regresaba todo flaco, todo quemado del sol y cosas por el estilo. Entonces en una ocasión se le acercan a esta chica y le dice, oyes, me acabo de encontrar al fantasma de fulanita de tal y me dijo que en su casa, la que ya se cayó, ahí tiene dinero y me dijo que a mí me lo va a dar, pero pues no sé si ir, está muy lejos. Y decía ella, está loco que va a andar hablando con fantasmas. Bueno, ¿qué pasó? Un tiempo que se desaparecía por meses, a veces en ocasiones. Entonces, que les dice a la familia, ¿saben qué? Voy a ir a la casa de fulana de tal para que me dé mi dinero, porque pues ya me dijo que fuera a recogerlo. Entonces, que se va y ellos pensaron que estaba en la cuestión de pues, las sustancias y pues que se iba a perder nuevamente, que ya habían intentado anexarlo y nunca pudieron pues sacarlo de ese consumo. Entonces, que se va, se perdió alrededor de un mes aproximadamente. Y cuando regresa a su casa, regresa con una bolsa llena de centenarios. Era cierto. Era cierto. Era cierto. Entonces, cuando lo ven así con los centenarios, que cabe mencionar, todo se lo acabó en bebida, le dicen, a ver, ¿cómo le hiciste? Entonces, que los llevó a esa casita, que era una casita como de adobe, y que había una clase de cocina hecha también de adobe, y que todo el mundo había buscado en esa casa. Nadie había encontrado nada. Y que la supuesta fantasma le dijo que buscara abajo donde estaba la cocina y ahí encontró el dinero. Entonces, a lo que voy en conclusión con esto es que muchas veces las personas que consumen estas cosas, ya sea alcohol, otras sustancias, puede que tengan esa clase de capacidades de quedarse más o menos en ese plano donde observan cosas que nosotros no. Claro. Está muy, muy interesante. Bueno, y esta historia me la ponen como fidedigna 100%. Ok. Y bueno, por ahí está una historia, fíjate, hablando de hospitales psiquiátricos, que me comparten hace un tiempo. De hecho, yo por ahí di pequeños detalles en un live de una persona que estuvo en un hospital psiquiátrico que se llama San Juan de Dios en Guadalajara. Ok. Ese hospital ya tiene buen tiempo, ya creo que fue hace como un siglo que lo habían inaugurado, que por ahí estaba. Y la persona que comparte la experiencia precisamente había pasado por un proceso que tenía que ver con adicciones. Entonces, a todas las personas que pasan por adicciones, primero se van de lo menos a lo más. O sea, porque no todos tienen una cuestión de enfermedad psiquiátrica. Uh-huh. Pero en este caso, esta persona, sus familiares tenían más o menos recursos como para poder invertir y meterlo en un anexo. Y cuando toman la decisión de llevarlo al anexo, pues se escapó en diversas ocasiones y pues decían, pues ahora ¿cómo le hacemos? O sea, ¿cómo lo llevamos? El problema de esta persona es que ya estaba robando a personas pues ajenas, aparte de su familia, tanto que les robó para poder comprar pues todas estas cosas que se metía. Entonces, en cierto momento, cuando lo llevan a un anexo que ya era privado, cuando lo llevan a ese lugar, dice que pues tenía que conseguir dinero de alguna forma
para seguir consiguiendo las sustancias. O sea, dentro del centro, dentro del centro. Entonces, cuando estaba esta persona ahí, sí vio la forma de conseguir todo esto y quién le vendiera las cosas dentro de este lugar. Y que cuando estaba dentro de este lugar, la persona que le iba a vender que iba a hacer las transacciones, podríamos decir, Ajá. le dice, oye, ¿qué te parece si en lugar de que me des dinero, me ayudas a realizar algo? Nada más que pues te voy a sacar en la nochecita, vamos a ir aquí al patiecito y me vas a ayudar a hacer algo. ¿Te animas? Dice, ¿en serio no me vas a cobrar? No, no te voy a cobrar, pero vas a acceder a lo que te voy a pedir. Órale. Entonces que sí, cuando llega el horario de que todos los tienen que pasar a sus cubículos y todo, lo saca a él a escondidas. Dice que era una persona que era como un monitor, como un guardia, enfermero, que pues, se veía con claras marcas. ¿A qué me refiero? Tatuajes en la cara, Okay. Marcas de cicatrices, cosas por el estilo. Como que él también había sido uno de las personas que se sanó, en pocas palabras, de las adicciones. Entonces, cuando se lo lleva ahí a una zona del lugar que eran como las canchas o algo por el estilo, se da cuenta de que había un altar con la Santa Muerte. Entonces pues conocía el culto, decía, mi niña blanca, me vas a hacer participar algo con mi niña blanca, qué bien. Y, no, yo encantado. Dice, bueno, qué bueno que te guste. Entonces, cuando ya estaba ahí, le dice, ¿quieres escaparte de todo esto? ¿Quieres salir de este lugar? Y dice, sí, pues yo me quiero salir, yo quiero seguir disfrutando. Bueno, vas a seguir disfrutando, pero me tienes que entregar un dedo. Chinga. Un dedo. El que tú quieras. Ya sea de los pies o de las manos. ¿Te animas? Dice, no manches, ¿cómo que un dedo? No, tú estás loco. Yo no te lo voy a exigir. ¿Lo quieres hacer? Venga. Y ya se pone a pensar, no, pues aquí no me puedo escapar. Dice, pero me va a doler. No te va a doler, ahorita te voy a dar algo para que no te duele. Y sí, que le dio algo en bebida. Y pues de la forma más rápida posible, no lo hicieron rápido. No. Entonces que cuando pasa eso, pues obviamente pues se cubre la cuestión de la hemorragia y el dedito pues que estaba goteando un poco, se lo deja a la imagen de la santa. Pero ahí te va, eso al final lo vamos a hablar. Le quita la guadaña y donde va la manita, donde va la guadaña, le pone el dedo. Entonces que cuando hace eso, se empieza a sentir medio mal, que yo creo que fue porque vio el líquido rojo y se desmaya. Entonces cuando se desmaya y pues ya pierde el conocimiento y despierta en su habitación y con el dedo así como curado, como vendado. Pero se da cuenta pues de que ya no lo tenía. A partir de ese momento, creía, bueno, ya hice una ofrenda a la niña, voy a salir de aquí. Y adivina qué, nunca salió, pero aquí es donde viene la parte interesante. A ver. Porque empieza a tener una serie de delirios o una serie de cosas bastante interesantes donde veía como espectros, como imágenes muy aterradoras que lo estaban abrumando. Y que es lo que más me llama a mí la atención que él observaba. Decía que dependiendo el deterioro de las personas o el nivel de adicción de las personas, veía unos espectros que iban detrás de ellos, algunos incluso cargándolos en la espalda. Y decía, ¿sabes qué? Había una característica bien especial en algunos de ellos. Las personas que se veían con claros indicios de que les iba a pasar algo, o sea, de que ya estaban por pasar al otro mundo, ellos traían una especie de entre diablo y la muerte. Así se observaban. Entonces, cuando observaba a estas personas, esta misma persona, el enfermo, tenían las capacidades como para decir, esta persona en unos días va a fallecer o en unos días le va a pasar algo.
Y pues esto es normal en algunos de estos lugares, por eso les quitan cintos, les quitan cosas, no traen botas o cosas por el estilo, precisamente para evitar esta clase de cosas. Pero le tocó ver que 2 o 3 amanecían en regaderas o en sus propias habitaciones en lugares inimaginables, colgados, o que con un cepillo de dientes que le sacaron filito, ellos mismos se hacían cosas, o que quedaban plenamente después de la sanación de las adicciones, con pues con fallecimientos bastante raros, ¿no? Entonces, él tenía esas capacidades de observarlo, pero era por las entidades que observaba detrás de ellos. Entonces, cuando empieza a ver todo esto que sucedía y sucedía y sucedía, que lo vio que pasó como unas 4 o 5 veces, que incluso le sucedió con una de las personas que los cuidaban, de que le dijo, oiga, ¿usted está bien? ¿Está bien? No, ¿por qué me lo dices? No sé, pues está enfermo o algo. No, yo estoy bien. Y ya después sabía que fallecía porque tenía, por ejemplo, un cáncer. Ya lo veía. Ya lo veía. Entonces, cuando se vuelve a encontrar con esta persona que los cuidaba, este tatuado que lo llevó a ese ritual, le dice así, pues como ellos se comunican, oye, güey, ¿qué me hiciste? ¿No que me iba a salir de aquí? Dice, sí, tú vas a salir de aquí, pero tienes que buscar la forma. ¿Cómo se lo pediste? ¿Qué fue lo que le dijiste? Tú fuiste quien dio la ofrenda. Vas a salir de aquí. Dice, pero yo no estoy... ¿Cómo me vas a decir eso si yo no he podido salir de aquí? Dice, he visto a la gente que puede observar, puedo observar cosas en la gente. Y ahí ya fue donde se interesa. A ver, dime, ¿qué es lo que viste? ¿Qué es lo que ves? Y él empieza a decir, pues veo que la gente trae esto. ¿Pero por qué lo traes tú? O sea, le dicen, ¿por qué lo traes tú? Okay. Y decía, no sé, pero ya quítame esto. Y dice, déjame ver qué puedo hacer. Entonces pasa un tiempo y todo empieza a escalar. Todo empieza a escalar a un punto muy interesante. Me cuesta trabajo creerlo, pero muy interesante. Decía que, pues como en todo lugar donde hay pacientes adictos, hubo un momento en el que cuando se involucraba en una pelea, las personas con las que peleaba, pues casi nunca les ganaba porque era muy flaco, era muy, pues no muy musculoso, y pues las personas que estaban ahí estaban muy grandes. Y hubo un momento en el que tuvo una pelea con una de estas personas, y esta persona pues le dio la paliza de su vida a que le sucedían todas estas cosas. Y cuando llega cierto momento de la noche, o sea, pasa la pelea, pues lo deja golpeado, pasa la tarde, llega la noche, y hubo un momento en el que se encontraron ellos solos, y lo quiso volver a agredir. Y supuestamente en el momento en el que iban a empezar a pelear, donde él ya sabía que iba a pelear, había una clase de entidad como las que veían todos de ellos, y que lo empezó a agarrar como de la camisa a la persona que lo quería golpear, y lo empezó a levantar, pero recargándolo en la pared. Entonces como estaba gordo, estaba pesado, como que con levantarlo poquito ya se estaba asociando de que lo estaban jalando con la camisa. Uh-huh. Entonces cuando empiezo a observar eso, de que esta supuesta entidad lo estaba jalando, y pues ya estaba desesperando, jalándose la camisa, o sea, él se asustó tanto que lo que hizo fue intentar ayudarlo. O sea, lejos de estar enojado en ese momento por lo que había sucedido previamente, lo que hizo fue poner sus piernas en sus hombros para levantarlo y no se estuviese asfixiando. Entonces, cuando pasa eso, empieza a gritar para que algunos de las personas que estaban en rehabilitación, si estaban ahí cerca, se acercaran y ayudaran. Y cuando se acercan como 2 personas, le empiezan a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás levantando así? O sea, porque veían que él lo que estaba haciendo era levantarlo con los hombros. Claro, no veían. Y decía, ayúdalo, levántalo. Y el otro pues así, con la camisa arriba. Hasta que hubo un momento que esa cosa que lo estaba levantando lo soltó, y llegó al punto pues de que cuando lo soltó, pues le cae totalmente encima.
Cuando pasa esta situación, o sea, la persona esta no sabía cómo explicarlo porque pues prácticamente era algo invisible, algo que no podía observar, pero sí tenía una explicación de qué era lo que estaba sucediendo. Cuando ya estaba en su cama o en su cubículo, se acerca a esta persona que pues, los cuidaba y le dice, ¿sabes qué? Tenemos que hacer otro ritual. Ya me dijeron que es lo que tenemos que hacer porque esto que hicimos pues como que se salió de control. Entonces, ¿qué te parece si me acompañas y hacemos otro? Y le dice, no, a mí ya no me involucres con tus cosas, por favor, ya quítame esto, yo ya no aguanto. Entonces decía, es que no hay otra opción. Y le decía, no, por favor, tráeme un padre, tráeme a alguien, porque no, ya no me metas a rituales. Entonces dice, pues si quieres, si no, pues ya vemos más adelante. Y bueno, tiene que acceder, se vuelven a ver igual que la primera vez. Llegan nuevamente a un espacio donde había montado un altar y ahí estaba el altar de la santa y le dice, ¿sabes qué? De aquí, de todo lo que tiene el altar de la santa, solamente vas a recoger una cosa. Entonces hace cuenta que estaba el altar, pero estaba todo cubierto como con un trapo. Entonces quita el trapo y se da cuenta de que había muchos deditos. O sea, no era el único. Entonces, cuando ve todo eso, dicen, no manches, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a agarrar? Dice, pues no sé, agárralo. Entonces, cuando está por decidir, pues agarra un dedito, no sabía si era de él o algo, que pues cabe mencionar, eran solamente los huesitos. Ajá. Y cuando lo recoge, esta persona le dice, ¿sabes qué? En ese trapito que está ahí en la parte de abajo está la guadaña. Agárrala y colócasela. Entonces, que pues hace caso, agarra la guadañita y se la coloca. Y después de eso le dice, ¿sabes qué? Vámonos, te llevo rápido, te encierro y pues esta persona iba a recoger el altar. Después de eso, dice que no tuvo manifestación alguna de lo que había sucedido previamente, de ver entidades detrás de las personas, lo que sucedió con esta persona que prácticamente lo llegó a molestar, y no hubo manifestaciones más adelante, con excepción de que pues más adelante tuvieron que internarlo porque, y sobre todo en el psiquiátrico, porque ya llegaron a suceder cosas peores, ¿verdad? Pero lo que me llama la atención y como para llegar a la conclusión de la historia, la cuestión de la santa, hay una diversidad de dichos sobre ella. Y yo te podría decir que hay cosas que sí practicaba mi madre con ella que podrían ser funcionales. En el caso de que le quitan cosas, de hecho yo creo que te vas a sentir familiarizado con eso porque ayer tuvimos algo similar con los duendes. Ok. De que te llevas algo de ellos y pueden pasar cosas. Bueno, pues hay personas que tienen cierta creencia de que si le pides un favor a la Santa Muerte, pero a la par le quitas algo y le dices, ¿sabes qué? Si no me haces este favor, no te voy a regresar tu guadaña o no te voy a regresar tu manita. Y prácticamente la estás obligando a que te cumpla algo. Eso lo ha hecho muchas personas. Pero en este caso, sabes que yo lo junto. Esta persona no se quiso manchar de quitarle algún artefacto a la Santa Muerte. Y por eso metió a un adicto. Claro. Con engaños, porque no iba a obtener lo que quería. Entonces, trató de hacer ese intercambio, quitarle la guadaña, pero pues cómo quería hacer eso y él hacer el pedido. Algo quiso pedir, pero no entregar nada. Uh-huh. Entonces, el que tuvo las manifestaciones paranormales fue prácticamente el paciente, pero pues él no, pero tampoco obtuvo su favor. Claro. Por eso preguntaba que si por qué a él le ocurría. Así es. Entonces, yo sospecho que esta persona estaba metida en cuestiones ocultistas o algo por el estilo, que quería desarrollar alguna habilidad, obviamente obligando a la santa a algo.
Claro. y no le salió. No le salió. Y esa es una práctica muy normal, ¿eh? No, pues me imagino cuántas personas sin medir lo que puede pasar, ¿no? La magnitud de esto, piden tal vez alguna habilidad como esta, de Ajá. saber cuándo van a morir las personas o cuándo están mal, que es algo muy delicado eso, ¿no? O sea, no, eso no es algo que podrías irle diciendo a todas las personas, ¿no? Oye, te vas a morir este día, oye, tú te vas a morir este otro. Yo creo que es algo muy, pues sí, de tener cuidado con eso. Pero pues hay personas Claro. que sí están decididas a tener este tipo de visiones, ¿no? Claro. Pero qué curioso que utilizó a alguien más para pedir ese favor. Y es bien común que muchas personas quieren deslindarse de las responsabilidades creyendo que, pues precisamente es el caso de las personas que recurren a brujería. Ah, claro. O sea, que dicen, oye, ese ritual yo lo puedo hacer, pero yo no quiero llevarme las consecuencias. Por eso le digo un brujo. Pero pues no es tan sencillo. No, pero el brujo, ¿qué es lo que te dice? Voy a utilizar tu energía Para porque poder yo no me regresar. voy a embarrar. Ajá. Entonces, ¿cuál ahí es es donde el está el lado? problema. Ahí es donde Ajá. está el problema. Las personas lo creen de forma equivocada. Claro. Continuando con estas historias, ¿qué sí. es lo que más nos traías de estas situaciones? Hay una historia, fíjate, ahora sí que me voló la cabeza a mí esta historia. Yo todavía estaba dudando, estaba dudosa esta historia, pero a final de cuentas, como mencionaste hace rato, son historias y es algo que, así como puede pasarle a más de una persona, puede ser que haya detalles que estén más allá de la razón, ¿no? Del uso de razón. Pero yo no descartaría cualquier cosa que pueda pasar en esta vida, ¿no? Hemos conocido muchas cosas que han pasado y ni nos imaginábamos antes. Antes por ejemplo, ver un muerto en la calle o simplemente en la televisión, ¿no? Ver un muerto era impactante, hasta traumático, ¿no? Pero ahora ya hemos escalado a ciertos niveles que ya no le sorprende tanto a las personas. Y esto ocurrió en un hospital psiquiátrico también, precisamente. Esto lo relatan el mismo personal del hospital. A esta persona la consideraron como un prestador de su cuerpo y no de la manera en que uno puede pensar, ¿no? Esta persona que cuenta la historia dice que era un enfermero del lugar. Entonces atendían a los pacientes, daban rondines, veían que todo estuviera bajo control, pues no. Un día llega un paciente nuevo con un diagnóstico de psicosis. Esta persona le decía a todos los especialistas que lo revisaban que él podía hablar con los muertos. Como mencionaste ahorita, hay de niveles a niveles, ¿no? De la comunicación con los muertos. Porque, pues, imagínate, todos los mediums estarían ahí dentro, ¿no? Claro. Pero esta persona era muy impresionante su caso porque él aseguraba que él hablaba con los muertos y para asegurarse de que él estaba teniendo estos episodios, se pusieron a vigilarlo. Hacían rondas. Eso empezó así, ¿no? Con rondas, nada más para ver cómo estaba. Ah, ok. En una de esas rondas cuenta esta persona que nos relata que fue a verlo y cuando él estaba en su habitación, la persona que lo visitó, estaba escuchando que él estaba hablando en una voz muy baja. Estaba como que... Pero en algún momento llegó a escuchar una voz diferente a la de él. Entonces dijo, qué raro, hay alguien aquí. O sea, se asomó a ver si se encontraba alguien más en la habitación. No había nadie. No
parecía que él estaba solo. Entonces volvió a cerrar la puerta, pero como se quedó con esa curiosidad y con esa incertidumbre, se quedó fuera de la habitación y escuchando, tratando de ver qué era lo que él decía, de qué era lo que él hablaba. En un momento, ya con más atención, con más silencio, llegó a alcanzar a escuchar que lo que él estaba diciendo eran nombres de personas. Un nombre de una persona, otro nombre de otra persona. No importaba, pues. Eran nombres de personas. Hasta el momento en el que ella escuchó un nombre conocido, que era el de su hermano. Escuchó el nombre de su hermano, que se le hizo muy curioso porque su hermano había desaparecido en el año 89 por allá, y en el estado de Guerrero. Ellos estaban en otro lugar. Se le hizo muy, muy curioso eso y, o sea, ahí es donde esta persona descubrió que lo que él estaba diciendo eran nombres de personas que tal vez están muertas, pero que fueron desaparecidas en algún momento. Como que estos espíritus de personas que nunca fueron encontradas podían tomarlo a él como un canal de comunicación y iban hacia él para ser escuchados, ¿no? Esta enfermera no le había contado a nadie de ese suceso porque, a pesar de que, para empezar, era un suceso personal. No tenía por qué relacionarlo con su ambiente laboral, ¿no? Y luego dijo, pues para que él supiera, yo tuve que habérselo dicho a alguien aquí y alguien tuvo que hacérselo llegar. Entonces no tiene nada de sentido. Con los ojos llenos de lágrimas porque escuchó esto que le había roto el corazón hace años, ella siguió pendiente de eso. Y fue cuando decidieron ponerlo en una habitación, pero ya con cámaras de seguridad, para monitorearlo ahora sí totalmente. Los especialistas son personas, pues en el ámbito de la salud y de las ciencias exactas, no se permiten, o sea, tener este tipo de encuentros con alguien que asegura hacer algo inexplicable, pues no. Pues sin embargo, esta persona les demostró pues todo lo contrario, ¿no? Esta persona le mostraba a cada doctor que lo visitaba, a cada especialista, le mostraba un detalle doloroso que había pasado en sus vidas. Les mostraba nombres, gestos, palabras muy específicas de familiares que ya no estaban. Entonces, ellos no tuvieron cómo comprobar que él estaba mintiendo, ¿no? En un momento, su enfermedad, porque sí era una enfermedad lo que él tenía, pero pues como mencionábamos, es como una manera de abrir ese canal para que estos seres puedan comunicarse. Él enloqueció tanto que eran tantas las voces que él escuchaba que pues un día decidió quitar la vida. Ahora imagínate cómo una persona puede llegar a lidiar con esto que para empezar tienes que lidiar con el prejuicio de la gente que pues, los llaman locos y que tal vez te tienen medicado, pero está bien, o sea, el medicamento te calma, pero ¿y si es algo que realmente no es una creación de tu mente? Pues esta persona no lo creía hasta que lo vivió. Y él nos lo relata de esta manera. Y hasta la fecha no he conocido yo un caso tan específico en el que la persona
el paciente hable así tan directamente con personas que ya no están en este plano, pero que alguna vez estuvieron en una posición así, ¿no? De desaparición o de algún evento muy doloroso, porque yo creo que esas personas son las que se quedan aquí, ¿no? Claro, claro, sí, es una historia bastante impresionante. Fíjate que por ahí hay una historia, me la estaba pensando en contarla, pero no. Ya me la voy a aventar, ya tengo algunos años de todo eso. Échala. Y voy a tratar de contarla con la mayor discreción posible. Okay. Yo estuve trabajando en el área prehospitalaria unos años. Estuve como paramédico durante aproximadamente unos 7, 8 años aproximadamente, y ejerciéndolo de forma profesional alrededor de unos 4 o 5 años. Hubo un tiempo en el que yo estuve trabajando como encargado del área de socorros, como el acuario de Cruz Roja de Zaguayo hace algunos años. Y pues nuestra institución nunca funcionó al 100% bien. Una de las formas de mantenimiento de ahí de la institución era lo que se adquiría por medio de los traslados. Entonces empezamos a ofrecer los servicios de traslados durante un tiempo. Nos fue bien hasta cierto punto, logramos ciertos objetivos. Y hubo un momento en el que nos solicitaron un traslado de una comunidad que se llama Concepción de Buenos Aires, de Jalisco, que es una zona de sierra. Para ser específicos, no es en realidad la zona central de este lugar, pero pues es a los alrededores. O sea, una casa que era solitaria, muy solitaria. No recuerdo si a ese servicio me acompañaron a unas chicas que iban ayudándome en ese servicio. Y no me acuerdo quién iba como operador, pero bueno, íbamos a ese servicio. ¿Cuál era el servicio? Íbamos a trasladar a una mujer a un centro psiquiátrico, que era el hospital que se encuentra en Los Zapotes, o en la clínica que se encuentra en el Zapote, perdón, que es en Guadalajara precisamente. Estaba aproximadamente como a 2 horas de distancia, pasadito de las 2 horas. Llegamos bastante tarde. Era bien curioso porque parecía que no íbamos a llegar. O sea, mucha agua, la carretera fea, no podíamos observar nada, mucha neblina, como de película, una cosa impresionante. De hecho, cuando íbamos, yo nunca había conocido ese lugar. Y llegamos a la casa y era una tipo cabaña. Entonces, pero era una casa, en realidad ahí vivían unas personas. Cuando llegamos, lo que yo me di cuenta es, obviamente tienes que pedir todos los datos clínicos, qué es lo que pasa, por qué se lleva, etcétera. Y para empezar, si tienen una referencia. La referencia quiere decir que si está prácticamente el paciente registrado como para que lo reciban, perdón. Y sí, o sea, toda la documentación estaba en orden. No alcancé a leer el diagnóstico médico, pero a grandes rasgos le pido a los familiares qué es lo que sucedía. Y bien interesante, me dice el papá, que cabe mencionar, ya estaba muy grande el señor. No, es que mi hija se intentó hacer daño a sí misma. Pues ella tiene una enfermedad mental y pues ya nos dimos cuenta de que nosotros no podemos aquí con ella. Entonces tomamos la decisión de llevarla para allá. El médico nos está avalando, ya nos dijo el psiquiatra que sí, tiene una enfermedad y pues hay que llevarla. Y bajo los cuidados que tenía ella estaba una enfermera y una prima cercana. Entonces dije, bueno, nos la llevamos. Lo interesante estaba en que la chica tenía una clase de restricción en sus brazos y en sus pies. La tenían amarrada a la cama, tal cual como la del exorcista, así. Pero con una gran peculiaridad. Tenía gasas en lo que era su abdomen, zona íntima, y estaban todas manchadas de rojo. Y también otro dato interesante, su abdomen se veía como flácido, como con indicios de que tuvo un bebé. Entonces dije, ok, bueno, pues nos la llevamos, la preparamos, la subimos a la camilla. Obviamente, con permiso de ellos, tuvimos que amarrarla también.
Y en la ambulancia solamente se fue el papá en la parte de adelante como copiloto. Con nosotros se fue la enfermera y la prima de esta persona y ya íbamos en el camino. Al parecer le había administrado el médico algo para que se fuera tranquilita en el camino, pero ahí me empieza a contar la historia la enfermera y también la prima. Resulta de que esta muchacha desde que nació había tenido una serie de situaciones que tenían que ver con epilepsia. Entonces, principios de esquizofrenia. Pero siempre fue bien tratada. Supuestamente por la cuestión de que sus papás eran muy grandes, tenía una serie de síndromes que no le afectaban en nada en su vida. Creció con bastantes cuidados, sobreprotegida, una niña de casa, pero con exceso de cuidado. Y esta chica, cuando estaba prácticamente en la escuela, se enamoró de un muchacho que pues también se había enamorado de ella. Entonces, esta muchacha, como era su primer novio, estaba completamente enamorada de él. Y este muchacho, pues como que no tenía mucha economía, no tenía mucho dinero. Y pues la costumbre de las personas de aquellos lugares es pues irte al extranjero para trabajar, hacer tu casa y tus cosas. Entonces, antes de irse este muchacho, habían pasado algunos años. Resulta de que pues ya le había dicho, ¿sabes qué, mija? Me voy a ir, pues voy a trabajar para nosotros, no me quiero separar de ti. Y esta muchacha le dice, es que te vas a ir y me vas a dejar. Entonces dice, no, ¿cómo crees? Yo voy a seguir contigo, no te preocupes. Yo qué garantía tengo de que te vas a quedar. Entonces esta, por petición de esta chica, es, pues por lo menos déjame un hijo. Así sé que vas a regresar. Entonces esta chica, no puedo decir que fue ella sola, porque pues no pudo haber sido ella sola, pero se embaraza de este muchacho. Se embaraza del muchacho, el muchacho se va, se despide de ella, se despide de sus papás, pero resulta de que por allá en aquellos lugares donde estaba este muchacho, había un familiar de esta familia de esta chica. Ajá. Y sabe por medio de ellos que él ya tenía por allá a otra novia. Híjole. Entonces esta muchacha, cuando se da cuenta de todo esto, como que algo explotó en ella, o sea, internamente. O la enfermedad se detonó, o a lo mejor dejó de tomar sus medicamentos, algo sucedió. Uh-huh. Y parece que se vuelve loca. Así, literalmente se vuelve loca. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando sus papás estaban por ahí trabajando en el campo o algo por el estilo, ella se quedó en su casa, tomó un artefacto con filo de ahí de la cocina y se lo empezó a incrustar pues prácticamente donde estaba el bebé. Lo que a mí me llamó más la atención de todo esto, fíjate, está bien interesante. Dice, dice esta enfermera o la prima, no recuerdo cuáles eran sus nombres, que cuando encontraron a la chica que estaba prácticamente ya casi yéndose, también encuentran que tenía algo incrustado en su zona íntima y que era un santo de los que tenían en unas repisas. Ahí fue donde yo me quedé, no manches. O sea, ¿cómo crees? Sí, eso fue lo que pasó. Entonces, cuando pasa todo esto, pues la llevan rápidamente a unos hospitales que están ahí en la zona de Guadalajara, que son carísimos. Y afortunadamente logran salvarle la vida a esta muchacha. Cuando pasa todo esto, haz de cuenta que es cuando llega la enfermera a los cuidados de esta muchacha. Y cuando llega a los cuidados, se da cuenta esta muchacha, o sea, haz de cuenta que los papás se iban a sus labores, se quedaba a los cuidados de la chica esta que ya estaba pues mal, y que en cierto momento que tuvo que ir a la zona de la cocina y a la zona del baño, no me acuerdo, pero que tuvo que salir de la casa, se dio cuenta que en cierta parte de los límites de la casa, que tenían un cerco bastante grande, la casa estaba muy bonita. Había una serie como de acumulaciones de maleza. Hay muchos pinos, hay mucho verde,
y donde estaban muchos árboles, se da cuenta de que había unas fotografías que por ahí ya estaban todas dobladas y quemadas. Ok. Entonces la muchacha dice, qué raro. Se acerca hacia donde estaban esa maleza, empieza a quitar algunas de ellas y se da cuenta de que había velas, había fotografías de la muchacha, había algunas impresiones de lo que eran los cuando les hacen los ultrasonidos, se me va el nombre, los ultrasonidos, había todo como si la chica de ahí hubiese hecho trabajos. Entonces cuando ve todo eso se asusta y dice, no manches, ¿qué está haciendo esta muchacha? Entonces pues esta muchacha hizo toda esta situación y ya cuando llega al límite, que fue cuando hizo esto con su bebé, fue cuando toca que la llevan al Zapote, que es precisamente un hospital dedicado a estas enfermedades. Yo no me había atrevido a contarla porque pues prácticamente tiene que ver con un paciente que pues merece todo el respeto, pero pues ya pasó algunos años, yo creo que ya ni siquiera van a estar ahí, pero esa me tocó de forma cercana trasladar a un paciente. Pero qué fuerte, o sea, ella enloqueció por enterarse que estaba siendo víctima de una brujería. No, enloqueció porque se dio cuenta de que, desde antes, de ¿no? que su supuesta pareja ya estaba saliendo con alguien. Y bueno, la enfermera nunca dijo que los trabajos los hizo la muchacha. Nunca lo dijo. Pero yo también podría sospechar de que ella realizó trabajos como para que él regresara. Ah, ok. Bueno, podría decir yo. O alguien se acercó a su casa y realizó trabajos para que de alguna forma hubiese una ruptura. Sí, o sea, eso es muy común eso también, ¿no? Que encontrarnos a veces que personas no les gusta ver la felicidad de los demás, claro, y hacer este tipo de trabajos donde, pues, además de la ruptura, pues en este caso terminó, pues, más allá, ¿no? Sí, yo me atrevo a decir que esa chica ahí sigue. Bueno, yo creo que ya es una señora, ya ahí sigue y pues son lamentables algunos de estos casos. No sé si recuerdas el caso Mijangos, que también era una persona con esquizofrenia. Exacto. Que también hizo atrocidades, pero también involucran situaciones paranormales muy interesantes. Sí, no, y este caso también, o sea, muy popular. Es otra prueba más de que lo mental es parte de esto también. Yo creo que la mente ya es el último paso después de todo lo energético, porque ya es algo físico, ¿no? Claro. Pero sí, y me ha tocado conocer también muchos casos, por ejemplo, en esta ciudad precisamente hubo muchos casos también, hablando también de bebés. Hubo un lugar específicamente donde ayudaban a las señoritas embarazadas a que pues no fueran madres, ¿no? Ah, ok. Entonces, yo creo que eso también repercute de alguna manera en la mente de las personas de la actualidad ahorita también, por lo que pasó. Es un caso muy popular aquí. No voy a decir el nombre de la clínica porque ya muchos deben de saberla. Bueno, tal vez tu público no, pero es una clínica muy popular que ya está cerrada en esta ciudad y que dicen que como todo era clandestino, los cuerpos, a veces las mujeres sobrevivían y podían irse y los restos de esa criatura los dejaban en las paredes. Pero cuando la mujer no lograba sobrevivir, también a ella se le ponían en las paredes y ahí las enterraban. Y dicen que actualmente hay muchos lugares y locales y edificios de aquí del centro de la ciudad que tienen cuerpos y huesos de mujeres y de bebés. Ok. De hecho, pues hay casos documentados de monasterios. Claro. O conventos
donde obviamente pues de las únicas mujeres que habían en esos espacios que eran las monjas. Algunas de ellas por alguna razón quedaban prácticamente en prenda y pues tenían al bebé y los dejaban por ahí. Precisamente, y en la zona de Canadá, si no mal recuerdo, hace algunos años, hubo unas manifestaciones muy importantes por parte de las poblaciones porque estaban indignados, porque había orfanatos y había algunos monasterios donde encontraron muchísimos restos de estos. Ajá. Y pues concluyeron en que las monjas realizaron todas esas atrocidades. A la madre. Tiene como 4 años de eso, que los encontraron. No, y esa es otra vertiente también de que, bueno, las personas que están dentro de este rubro que es la religión, qué tan retorcida debe estar para llegar a hacer esto, pero pues proclamarse también muy más cercanos a Dios. Ajá. Sí, trata de dar una imagen que no representa lo que verdaderamente hacen. Pero bueno, amigo, muchísimas gracias por esta plática. De verdad, estoy muy complacido porque tengamos esta charla. Déjame decirte que desde hace un tiempo yo ya había observado tus contenidos. Muchas gracias. Sí, nada más que nunca habíamos tenido la oportunidad de coincidir y pues te agradezco muchísimo por abrirme las puertas, por recibirnos y pues por mostrarnos aquí tu bella ciudad. No, muchas gracias a ti, Nazaret. Ya, la verdad, yo también había estado viendo ya tu contenido desde hace mucho tiempo. Gracias. Yo creo que desde cerca de cuando iniciaste, yo creo. Y se me hacía muy interesante también. Te veía, es más, yo te conocí también cuando estabas de invitado en otros lugares. Y ahí es donde te empecé a seguir el hilo y dije, qué interesante. O sea, me gusta el punto de vista de NASA porque es más a lo que a mí me gusta hacer y abordar en mi canal también, ¿no? Y dije, qué machín. No, pues muchísimas gracias. Y antes de irnos, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden ver tus contenidos? Cuéntanos. Ok, pueden encontrarnos en todas las redes sociales como Contacto Siniestro Podcast, en Instagram como Iván Contacto Siniestro. Y pues ahí estamos para cualquier cosa. Si quieren contar historias las personas, si quieren ver el contenido, ahí está todo. Y pues muchas gracias, NASA, por recibirme aquí en tu canal. La verdad es un honor para mí. Y pues también vayan a suscribirse al canal de Más Allá del Miedo. Yo sé que muchos de los que están viendo no están suscritos, así que vayan a suscribirse también. Te agradezco, amigo, y espero se vuelva a repetir. Gracias. Seguro que sí. Y a ustedes, queridos seguidores, muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este capítulo. También los invito a que sigan nuestras redes, Más Allá del Miedo Podcast, en todas las plataformas. Y también me pueden encontrar a mí como Nazaret Martínez en Facebook e Instagram. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.